militar para la educación universitaria, del ministro César Trompis, del Centro Internacional Miranda, del presidente Lilia Cruz, todos quienes hacemos vida en este espacio de encuentro y de conocimiento. Nos honramos esta tarde en darle continuidad a la cátedra bicentenaria con esta extraordinaria intervención de el general Nerio Galván, a quien tenemos como expositor en la tarde de hoy. El tema que vamos a estar abordando es la estrategia militar bicentenaria, la estrategia militar en Carabobo. La estrategia que llevó tanto a Bolívar como a Miguel de la Torre a ese enfrentamiento contra la batalla que finalmente el 24 de junio de 1821 selló la independencia de América, de Venezuela, y fue la punta de lanza para la gesta que se produjo después más allá del territorio venezolano. Como les he dicho, nos acompaña el general de división del componente Guardia Nacional Bolivariana, Nerio Galván, reserva activa. Está el general Galván, actualmente ostenta la presidencia de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, pero llegar a general de división y a la Sociedad Bolivariana de Venezuela comporta una larga trayectoria académica, además de los cargos que desempeña o que ha desempeñado a lo largo de su extensa carrera militar. El general de división Nerio Galván, Juliano, es doctor en ciencias políticas y doctor en seguridad de la nación, estrategia, y ha ejercido la docencia y además la producción de radio y televisión como parte de su desempeño y de su experiencia. Digamos que entre sus estudios destacan, porque tiene extraordinario desempeño académico, doctor en desarrollo intelectual, doctor en ciencias políticas, doctor en seguridad de la nación, magíster en derecho tributario, magíster en seguridad de la nación e integración, y además tiene postdoctorado también en seguridad de la nación. Interesante y muy importante el énfasis que tiene el desarrollo de ese postdoctorado en el ámbito del desarrollo de la teoría del pensamiento del comandante supremo. Por supuesto que él ha tenido, como les dije, a lo largo de su trayectoria militar, un conjunto de cargos ejercidos, pero en todo caso lo trae acá hoy es sobre todo no solo su patriotismo, sino sobre todo el empeño que ha puesto en estudiar, abordar y sistematizar distintos aspectos de la historia venezolana, de la historia militar venezolana y de la vida, desempeño, trascendencia, trayectoria y compromiso y eh, cualidad simbólica de la vida de nuestros libertadores. Dicho esto, con el honor que nos corresponde, le dejamos la palabra al general Nerio Galván. Bueno, muy buenas tardes, querida profesora y amiga. Hemos trabajado conjuntamente. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, los que han logrado conectarse, los que luego van a ver esta hora académica, que vamos a estar hablando de la batalla de Carabobo, que es interesantísimo. Saludamos entonces a todos los que lograron conectarse para escuchar esta disertación que vamos a estar haciendo
en la tarde de hoy. Un saludo muy especial a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. También a nuestro ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, César Trompi. Saludos para ellos y de todas las autoridades, directivos del Centro Internacional Miranda. Todo lo que tiene que ver con educación es muy importante. Y esta invitación la agradezco y quedamos a la orden dentro de la sociedad bolivariana de Venezuela para seguir promoviendo los valores, los ideales, el legado del libertador Simón Bolívar. Entrando en materia, vamos a empezar hablando de ese 24 de junio de 1821. 1821, como hemos venido tratando desde el 20 de noviembre del 2020. Celebramos los 200 años del armisticio allá en Santa Ana de Trujillo, estado Trujillo, muy cerca de Boconó, entre Boconó, Motatán, esa zona montañosa. Los meses que van sucediéndose después de esa guerra a muerte de 1813, para que tengan una idea de todas las batallas que se han librado entre 1813 y 1821, son 8 años. Desde el mismo 19 de abril de 1810 al 5 de julio de 1811, y de ese 5 de julio a este 24 de junio de 1821 han pasado 10 años feroces en Venezuela. Hay años que fueron terribles, años muy terribles, que los invitamos a que lo estudien, que es el año 1813, 1814. Lo hemos celebrado, celebramos el Día de la Juventud, por ejemplo, la batalla de la Victoria, pero hay muchas batallas que estudiar aquí, muchas batallas. Esta es una muy importante, pero como se habla del pensamiento estratégico del libertador Simón Bolívar, es un pensamiento estratégico que nace desde el mismo momento que él, de su puño y letra, elabora la Carta de Jamaica. Allá hay el nacimiento de un pensamiento estratégico importantísimo. Lo que se soñaba con la América Meridional, ya lo había estudiado. La formación académica de nuestro libertador Simón Bolívar es importante para conducir el ejército dentro de nuestro continente. Lo que él estudió, las materias que vio, a qué leyó, a qué se dedicó, para poder tener el genio de conducir batalla, de ser mariscal, de ser libertador. Ese año 1813 se resume en la campaña Admirable. Tiene que venirse desde la entrada en Colombia, desde Cúcuta, cuando entra, pasa por Mérida, llega a Trujillo, y allí, bueno, se dan las batallas que se dan. Podemos nombrar algunas en aras del tiempo: Niquitao, combate de Carache, la bajada hacia la batalla de Araure, hasta entrar triunfalmente. Es un año terrible, ya empezaba la guerra cruenta, el decreto de guerra a muerte, el decreto de guerra a muerte. Le dio muy fuerte a los españoles. En ese momento, la España configuraba y tenía el poder de toda la costa de Venezuela y de las principales ciudades que eran costeras. Si usted ve un mapa, si ve un mapa donde están todos los castillos españoles o fortalezas, están allí, al norte. Nos da una imagen de cómo era el dispositivo. Este centro era Carabobo, el centro del país. Yo quisiera que pasaran el video, primer video, que es una peliculita en blanco y negro, y la vamos a comentar. Tiene 80 años, para que entremos en materia.
¡Oh! Lo que yo me temía. El enemigo trata de flanquearnos por la izquierda. No cabe duda. Carabobo es el lugar que la providencia designó para luchar por la independencia de mi país. ¡Llaneros! ¡El Libertador nos contempla! ¡Salvemos a Venezuela! ¡A la carga! ¡Eh, vaina! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el Libertador! ¡Enemigo al frente! ¡Atención! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Viva el Libertador! ¡Viva Venezuela! Coronel, dígale al general Páez que auxilia a la Legión Británica. Yo mi seguridad. ¡Camejo! ¿Por qué abandonas tu puesto? General Páez, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Era un gran soldado y un leal amigo. Descansa en paz, Camejo. Has servido a tu patria, negro, primero. Ejemplo hermoso de tus hermanos de raza. Juro cumplir tu voluntad. Libertar hasta el último esclavo negro. Bueno, ahí vemos un extracto de una película que fue hecha en el campo de Carabobo en el año 1941. Y el campo de Carabobo, como aparece allí, como pueden ver, es una planicie de pocos árboles, muy pocos árboles. En 80 años han pasado, pues el campo ha sufrido producto del desvío de los ríos, la construcción de la autopista, cambió algunas partes de la topografía del terreno. De hecho, algunos de los ríos que usaba el Libertador para proveerse de agua fueron desviados hasta 600 metros, hace 60 años, hace 70 años. Pero quería pasarles este video porque es lo más parecido. Ese estudio de esa batalla que están presentando allí fue hecho en el año 1930. 11 años después se filma la película. Los actores en su gran mayoría eran mexicanos. Por eso ven que hablan un poco así que parece mexicano. Y los trajeron acá para filmar esa película. En blanco y negro, no la hay en colores. No la pudieron ver por televisión los venezolanos porque faltaban todavía 12 años para que inventaran la televisión. La televisión la inventaron en 1953. Son cuestiones que tenemos que tener. Nadie la había visto. Pero esa película siempre la presentamos en estas épocas porque
nos llena de orgullo el amor que le puso el general Eleazar López Contreras para elaborar esa película y el estudio. Y de lo que estamos hablando aquí, mucho está escrito por el general Eleazar López Contreras, por el que fue presidente de Venezuela, por Guzmán Blanco, que también fue presidente de Venezuela, quien hizo el estudio del terreno y el orden de batalla estratégico que estamos hablando, y lo plasma también en algunos documentos, hace el levantamiento del terreno. Otros datos que estamos dando acá, que no fueron encontrados, reposan en España, en la historia de su ejército, porque de cada acción que ganaban o perdían, así como el Libertador hace su parte de Carabobo, los españoles tenían que rendir cuenta por qué se gana o por qué se pierde. Y también hemos analizado y hemos estudiado documentos de los oficiales que estuvieron allí con la torre en Carabobo y los que estuvieron antes con Morillo en las expediciones anteriores haciendo el levantamiento cartográfico de Venezuela. Bueno, entrando en la batalla, ¿verdad? Que acabamos de ver, ahí se llama Carabobo. Para que nuestro pueblo sepa, Carabobo viene de una lengua arauca, que significa Caraú, que es sabana, y Bo es agua. Entonces, Carabobo es sabana con mucha agua. Los que han caminado ese trecho que va desde Taguanes a Carabobo, que es el área de esta batalla. Ya en Taguanes había existido en esa misma área, bajando 6 kilómetros, una batalla, que es la batalla de Taguanes, en 1803. Ahí hubo una batalla también. Podemos recordar también que 2 años anteriores se había creado la Gran Colombia, y la Colombia la Grande se había hecho en Angostura, el famoso Congreso de Angostura, el discurso libertador en Angostura, que dura 32 minutos. Son 32 minutos y es importante siempre estos números, en 32. Son secretos del libertador, 32 minutos o 23 minutos. O usaba el número 5, le encantaba ese número 5, al libertador, así como el 5 de julio, el 5 de agosto. Y que lo hemos estudiado y lo hemos llevado a foros inclusive internos dentro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Para Carabobo es importante. Podemos leer muchos libros sobre la batalla de Carabobo, ponencias sobre la batalla de Carabobo, pero estar en la batalla, un año dedicado a estudiar la batalla, se le agradece a los grandes estudiosos de la batalla de Carabobo, como es Guzmán Blanco, Eleazar López Contreras y por supuesto nuestro comandante supremo Hugo Chávez y nuestro actual presidente, comandante jefe Nicolás Maduro Moro, a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a los rectores, especialmente al mayor general Rodríguez Cabello, quien junto al general de división Aguana Núñez y mi persona, general de división Nerio Galván Méndez, y la Escuela de Infantería, Ingeniería, Logística, durante un año se hizo el levantamiento tomando como referencia los escritos que hizo el propio ejército español, nuestro libertador Simón Bolívar, y todos los escritos que aparecen en la historia, para dar con el paradero de dónde estaban las unidades, cuáles eran, cómo actuaron ese 24 de junio. Tenemos entonces que nuestro libertador Simón Bolívar da la versión oficial de lo que allí pasa. Da la versión oficial de lo que pasa el día 25. El día 25 el libertador hace un parte que se conoce como el parte de Carabobo, que yo voy a permitir que lo lea el doctor Freddy Rojas Vargas, mientras lee el parte, prestamos bastante atención, que es la versión oficial, es como el órgano oficial, porque eso iba a ir al Congreso Soberano de la República, iba a ir, es decir, rindo parte de la acción. Entonces, al escuchar eso, comenzamos a detallar el orden de batalla. Vamos a en palabra del doctor Freddy Rojas Vargas, lo que el libertador rindió ante el Congreso. Gracias, general. Muy buenas tardes a todos y a todos los conectados a esta videoconferencia, esta cátedra auspiciada por el Centro Internacional Miranda, sus autoridades, al señor ministro y por supuesto saludar a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y al pueblo de Venezuela y a todos los conectados. Valencia, 25 de junio de 1825.
al soberano Congreso, al excelentísimo señor vicepresidente de la Nueva Granada. Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Reunidas las divisiones del Ejército Libertador en los campos de Tinaquillo, el 23, marchamos ayer por la mañana sobre el cuartel general enemigo, situado en Carabobo, en el orden siguiente: la primera división, compuesta del bravo batallón británico de Bravos de Apure y 1.500 caballos a las órdenes del señor general Páez. La segunda, compuesta de la segunda brigada de la Guardia con los batallones Tiradores, Boyacá y Vargas, y el escuadrón sagrado que manda el hipertérrito coronel Arismendi a las órdenes del señor general Cedeño. La tercera, compuesta de la primera brigada de la Guardia con los batallones Rifle, Granaderos, Vencedor de Boyacá, Anzoátegui y el regimiento de caballería del intrépido coronel Rondón a las órdenes del coronel Plaza. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separaban del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilábamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo bajo su fuego, atravesando un riachuelo que solo daba frente a un hombre. A presencia de un ejército que bien colocaba una altura inaccesible y plana, nos dominaban y nos cruzaban con todo su fuego. El bizarro general Páez, a la cabeza de 2 batallones de su división y del regimiento de caballería del valiente coronel Muñoz, marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo, que en media hora todo fue envuelto y cortado. Nada hará jamás bastante honor al valor de las tropas. El batallón británico, mandado por el benemérito coronel Farriar, pudo aún distinguirse entre varios valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. La conducta del general Páez, la última y la más gloriosa victoria de Colombia, ha hecho que le dé al último rango en la milicia. Y yo, en nombre del Congreso, le he ofrecido en el campo de batalla el empleo de general en jefe del ejército. De la segunda división no entró en acción más que una parte del batallón de tiradores de la Guardia, que mandaba el benemérito comandante Eras, pero su general, desesperado de no poder entrar en batalla con toda su visión por los obstáculos del terreno, dio solo contra una masa de infantería y murió en medio de ella del modo heroico que merecía. Terminar tan noble carrera de los bravos de la Colombia. La República ha perdido en el general Cedeño un gran apoyo, en paz o en guerra. Ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno. Yo recomiendo la ceniza de este general al Congreso Soberano para que se le tributen los honores y un triunfo solemne. Al igual dolor sufre la República con la muerte del intrepidísimo coronel Plaza, que lleno de un entusiasmo sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirlo. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia y a que el Congreso le conceda los honores de un heroísmo inminente. Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales es perseguido fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. El boletín dará el nombre de estos ilustres. El ejército español pasaba de 6.000 hombres, compuestos todos de lo mejor de su experiencia y expediciones pacificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. 400 hombres habrían entrado hoy a Puerto Cabello. El ejército libertador tenía igual fuerza que el enemigo, pero no más que una quinta parte. Él ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa. Apenas 200 hombres y heridos. El coronel Rangel, como hizo siempre prodigio, ha marchado hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello. Acepta el Congreso Soberano
en nombre de los bravos, que tenga la honra de mandar el homenaje a un ejército rendido, el más grande y hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Tengo el honor de ser, con la más alta consideración para vuestra excelencia, atento y humilde servidor, el libertador Simón Bolívar. Valencia, 25 de junio de 1821, cuartel general del Libertador, 25 de junio de 1825. Excelentísimo señor presidente del Congreso General de Colombia. Bueno, esa es la maniobra, así se rinde cuenta. Podemos tener los libros, consultar los libros, ver algunos libros. Y es bueno aclarar, y por lo menos estamos viendo profesores de historia que están conectados, que muchos de nuestros compatriotas que han hecho libros sobre la batalla de Carabobo no han visitado la sabana de Carabobo, no han ido al sitio. Podríamos decir que el parte de Carabobo, que es la versión oficial firmada por el propio Libertador Simón Bolívar, dice lo siguiente, eso explicándolo ahora tácticamente, operacionalmente y estratégicamente. Reúne las tropas. ¿Qué tropas reúne? Las que trajo Urdaneta del estado Zulia, las que vienen de PAE, de lo que hoy por hoy es el estado Apure, hacia el norte en San Carlos. Eso lleva tiempo, lleva su momento. El 23 ya estaban concentrados. Se ordenó con anterioridad desde Oriente que el general Bermúdez saliera rumbo a Caracas, esa área que está en los llanos bajos del oriente del país, a manera de ir causando distracción hasta llegar a Caracas, donde finalmente llega captando la atención. La Torre desde Valencia envía tropas a Caracas, lo que es la ruta que era Valencia, para lo que hoy es Maracay, La Victoria. El camino no es por donde está la autopista, no era por allí, había un camino que iba muy cerca de la colonia Tovar, por detrás de la hacienda de los Tovar y Tovar Santa Teresa. Tovar y Tovar, que era el dueño de la hacienda Santa Teresa, era casualmente esposo de una de las hermanas del Libertador Simón Bolívar. Allí está todavía la hacienda, pueden visitarla. Por allí era el camino, en línea recta hasta lo que conocemos como San Pedro del Río, hoy estamos Miranda, y de allí bajando Macarao, Caricuao, línea por toda la orilla del río hasta llegar a Caracas, donde era la Plaza Mayor. Esa era la ruta. Para ir a Valencia había que tomar esa ruta, que son desde Caracas allá solamente de Caracas a La Victoria son 81 kilómetros. Normalmente se hacía en 3 o 4 días. También es interesante que una vez que se concentra esas tropas y llega José Antonio Páez con 2.500 hombres, de ellos caballos, 4.500 reses que iban a hacer soporte logístico, logra el Libertador concentrar 6.500 hombres, 6.500 hombres, los cuales divide en 3 divisiones. Las 3 divisiones que van al combate siempre mantenían lo que se llama el área de soporte o el área de la retaguardia, los que iban a quedarse con lo que hoy se conoce como tren logístico. Primera división, como bien lo dice el parte, al mando de José Antonio Páez. Segunda división, al mando de Manuel Cedeño. Y la tercera división, al mando del coronel Ambrosio Plaza, con los batallones conformados tal cual como se lee allí en ese parte. Páez, igualmente, ese 23 se van a acampar en la sabana de Taguani, al norte. El eje de ataque en el campo de Carabobo, donde se encontraba la torre con sus regimientos y batallones, también tenía un pequeño despliegue, 2 batallones que cubrían la ruta hacia el PAE y 3 batallones que estaban enfocados hacia la ruta Tinaquillo, esa zona, la que iba propiamente a los llanos y la que iba a lo que es hoy en día el PAO. 2 piezas de artillería apuntaban hacia ese sur-oeste. El ataque venía del sur hacia el noroeste, hacia el noreste, y la defensa se hizo del
del norte hacia el sur, es decir, en esta forma. Nuestro ejército iba en dirección noroeste. ¿Cuál es la orden del general Simón Bolívar, libertador Simón Bolívar? La primera división iba a subir por la margen izquierda norte, seguida de la segunda división hasta un punto de disloque preestablecido, y la tercera división iba a ser frontal a la defensa de los españoles, de las tropas realistas. Iba a ser frontal, de modo tal de que se iba a dejar ver estas dos primeras divisiones ocultas hacia el lado izquierdo, y la tercera división al mando de Ambrosio Plaza en dirección hacia el camino real. Es decir, se iba a dejar ver. Al dejarse ver, inclusive, iba a captar la atención y se iba a dar prioridad a esa unidad que se estaba dejando ver y se iba a cruzar con su fuego. Eso era la maniobra de distracción. Ya eran dos maniobras. La que estaba configurando el campo de batalla, el movimiento de Bermúdez hacia Caracas, los distrajo y tuvo que enviar unas tropas. Los movimientos que se hicieron en el occidente del país, también ellos envían vía Barquisimeto otras tropas. Del Zulia viene Urdaneta, que era el logístico, por cierto, y Páez, y se reúnen en esa sabana. Esa sabana es importante visitarla. Está a 1.600 metros de un punto de control de la Guardia Nacional. Si usted va hacia el sur, vaya a quedar la entrada a la derecha. Ahí se llega hasta el río. Ahí va a encontrar la sabana donde se concentró el libertador Simón Bolívar. De allí, de ese punto de concentración, escúchese bien para que vea, porque no solamente es pelear, es la condición en que se pelea y se hace la batalla. De ese punto de concentración hacia el noroeste son 21 kilómetros. Algunos dicen que son 20. Nosotros que lo caminamos son 21 kilómetros. Estimamos que la noche anterior se hicieron todos los arreglos y preparativos. Las tropas comieron tasajo con arepa, tasajo. Es bueno saber lo que es la carne tasajeada, salada, muchas de ellas, y seca. Salada, muchas de ellas, debajo. Si no se tenía la sal, se colocaba la carne debajo de la silla del caballo y con el sudor se salaba la carne. Entonces usted andaba con su caballo, salaba la carne, luego la sacaban, ya estaba a secarla, luego la colocaban y comían. Con arepa, con casabe. Esa era la comida favorita de nuestro ejército libertador. También importante, aparte de esa reunión que se da allí, esa concentración que es táctica para dar cumplimiento a las instrucciones del libertador. Se inicia la marcha aproximadamente a las 5 de la mañana. Son 20 kilómetros, 5 de la mañana. Ahí no hubo desayuno. Ahí no hubo desayuno. Es decir, salir, las tropas que van a caballo, tal vez un poco más aliviadas, pero habían tropas a pie. 2.500 caballos, 4.000 a pie. Es decir, caminar 5 horas para entrar en batalla sin desayuno. Eso también hay que decirlo. Con lanzas que iban de 2.2 metros hasta 5 metros. Y hay jinetes que portaban 2 lanzas de 5 metros a 5 metros 20. Entre esos lanceros, como el teniente Pedro Camejo, conocido mejor como Negro Primero. En línea, inicialmente, y luego llega a un punto de disloque previsto, un río. Actualmente ese río, la comisión lo buscó, el río fue desviado, pero fue encontrado. Chirgua se llama, un punto llamado Chirgua, río Chirgua, donde los caballos tenían que beber agua, tenían que mantenerse. El río está allí, pero no está donde estaba hace 200 años. Allí inicia la marcha a las 5 de la mañana. Se entra en combate a las 11 de la mañana. Ya se engancha el enemigo con la tercera división, se dejan ver. Allí es donde el coronel Plaza, Ambrosio Plaza, y su unidad se deja ver y arremete con las primeras unidades españolas que estaban cuidando el camino real. Mientras tanto, por la izquierda, la primera y segunda división van bordeando y adelantando un poco más hacia el norte para luego entrar esta primera división que se llevó 1.500 caballos al mando del hipertérrito Páez, como dicen allí, el gran comandante del Centauro de los Llanos, entra
cortando inmediatamente bajo fuego nutrido. Palabras de los investigadores, un fuego nutrido de fusilería y de artillería. Eran 2 piezas de artillería. Para que entiendan, eran 2 cañones de avancarga. Podían hacer 2 tiros por minuto. Son 2 cañones que tenían alcance de 500 metros en esa época, con 2 tipos de munición. La metralla, que eran muchas piedras, y la bala maciza. Y nuestras tropas sufrieron eso. De hecho, como dice el parte de Carabobo de Libertador Simón Bolívar, el comandante de la tercera división da contra una tropa de infantería, muere allí. Cuando usted viene al campo de Carabobo y le da la vuelta, la tumba que está a mano derecha, junto con dar la vuelta en U, desde la carretera, esa es la tumba Ambrosio Plaza. La hemos visitado. Ahí murió Ambrosio Plaza, no es la tumba. Ahí murió. Está a 6 metros de un samar. Y el Manuel Cedeño, que es la segunda división, entra, no tan profundo como Pai. Usa inclusive, tropas de él usan la pica de la mona. Los que no conocen qué es la pica de la mona, hay una alcabala de tránsito terrestre cuando usted viene de Yaracuy, que ahí dice La Mona. Esa era, claro, ahora es una carretera, está asfaltada. En ese tiempo no había asfalto. Pero esa pica, si usted agarra esa loma, usted ve el campo de Carabobo allá abajo. Lo ve completo. Y en la otra, ahí entra, esa es el eje de avance principal de la primera división. La segunda división, que está al mando de Manuel Cedeño, entra aproximadamente a una altura donde se encuentra Radio Nacional de Venezuela. Un saludo para toda la Radio Nacional de Venezuela de Carabobo, que actualmente ahí está un batallón de la Guardia de Honor Presidencial, que es la que cubre el campo de Carabobo, nuevo, que inauguró, por cierto, nuestro presidente Nicolás Maduro para salvaguardar el campo de Carabobo. Ahí a esa altura entra con muchas dificultades, porque la presencia de pequeños ríos, la quebrada del Lorito, la quebrada Carabobo, tenían agua y muchas de esas picas no daban frente sino para un solo hombre. Hay un dato interesante que dice el Libertador allí, de todos estos 6.500 hombres no entra en batalla sino un quinto. Si nosotros sacamos un quinto de 6.500, nos vamos a percatar que es un grupo reducido, pero posiblemente los que iban adelante. Los demás, cuando llegaron, ya no encontraron nada. Se habla que quedan, después que tienen el enfrentamiento, fue tan rápido que en media hora lo había cortado, lo había destruido. De 5.000 hombres que tenía la torre, logran quedar vivos 400. Logran quedar vivos 400 y esos 400 es tanta la presión de los patriotas, de la caballería y de la infantería que venían, que los expulsan hacia Tocuyito y hay quienes los persiguen hasta casi llegando a Bárbula, entrando casi a la trinchera. Luego se ordena, según ese parte Carabobo, crear una línea, o sea, ya la línea le dice al enemigo que de ahí para adelante ya ese territorio no está bajo su jurisdicción. Y eso se escribe de hasta la línea, ya bajando propiamente Valencia hacia Puerto Cabello, esos 400 hombres no fueron perseguidos porque alguien tenía que echar el cuento. Eso era parte de la estrategia. Déjalo ir para que cuenten qué les pasó. Para nosotros, de acuerdo al parte, dice que tuvimos 200 bajas apenas de heridos y muertos. Entonces comparamos 200 patriotas versus una pérdida de 4.600 españoles en 30 minutos de batalla. A las 3 de la tarde a 4 desayunó nuestro ejército. Comenzó a desayunar. Entonces, estas 3 divisiones, esa acción de media hora, por supuesto, murieron. Dentro de esos 200 tuvimos unas pérdidas dolorosas, pero hay unos próceres que allí perdieron la vida, que los nombra también. El comandante de la segunda división muere, el comandante de la tercera división también muere, y Farriar también muere, el comandante del batallón británico que estaba dentro de la primera división, allí ese también, junto con muchos, la mayoría de esos muertos eran ingleses. La mayoría de esos muertos eran ingleses. Y usaba ese uniforme que casualmente se usa en Carabobo, en unas casacas rojas. Muy interesante. Punto clave aquí.
porque la conferencia quiere saber de estrategia. Hay una estrategia. La maniobra de engaño, el uso de 3 divisiones en 3 ejes de avance, inicialmente todas juntas, para dejarse ver, luego en un punto de disloque. La tercera va al sur directo a enfrentarse por todo el camino real, es decir, por toda la carretera. 2 entran a la margen izquierda, una sube hasta la mitad, la otra agarra el norte completo, es decir, lo que llaman el área profunda del enemigo, por eso lo envuelve y el propio enemigo no puede bajar porque Ambrosio Plaza va subiendo, no podía lanzarse hacia acá, y si lo estuviéramos viendo desde arriba, de este lado está el lago de Valencia, que es un obstáculo, nadie puede ir al lago, sino que la huida se hizo hacia el norte de Franco, lo que se conoce como la ciudad de Valencia, bajando ya hacia Puerto Cabello. Esa es la maniobra. La parte histórica, esta que le estamos diciendo, es comprobada. El armamento, las 2 piezas de artillería, un teniente español era el jefe de la artillería, quedó vivo y echó el cuento. En las cartas y en la rendición de cuentas que se le hace al rey España no tuvo problema en darnos los documentos para estudiarlo. Los documentos de las primeras exploraciones hechas del terreno, hechos en los años 1700, las tenemos, y así subsiguiente hasta ese día de la batalla. Quisiera pasar un video, que los videos son cortos, pero son muy pedagógicos, sobre todo para que fijen en la mente los datos y algunos detallitos allí. Por favor, el video siguiente. En jefe Simón Bolívar. 10 años de duras luchas por la emancipación. Bueno, interesante. Ahí nombran la historia interesante. Los 3 comandantes de las divisiones, y siempre dentro de la batalla de Carabobo se refleja, por ejemplo, la muerte de Pedro Camejo. Pedro Camejo murió allí, negro primero, era lancero, montaba a caballo, usaba 2 lanzas, pero al Panteón Nacional entró negro primero muy recientemente. Muy recientemente. De hecho, yo participé, estaba comandante del ejército, mi mayor general Suárez Churi, recientemente por orden de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro. Y da muchas veces, y dar estos comentarios, pero hay que hacerlo. Qué duro fue para que se aceptara en el Panteón Nacional alguien de tez negra. Qué duro fue para que entrara allí simbólicamente Guacaipuro. Qué duro fue para que entrara Apacuana. Qué duro fue para que entrara Matea. Qué duro fue para que entrara Negro Primero. Eso para
ir creando la conciencia. ¿Cuántos años costó? 195 años. ¿Cuántos presidentes pasaron? Imagínense, desde allá, desde 1821 para acá. ¿Cuántos presidentes pasaron? Y eso el comandante supremo Hugo Chávez también lo visualizó. ¿Qué pasa aquí? Si es que aquí los negros, los paldos, los indígenas también tuvieron en esa batalla, las mujeres. No había heroína, no había ni una heroína allí, ni una solita. Entró ahorita, si recordamos, con el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, mujeres, soldados, patriotas, Juana la Avanzadora, ahorita está entrando en el siglo XXI, porque el siglo XX y el 70% del siglo XIX no había la conciencia patriótica que hay hoy en día, que es muy elevada. Bueno, allí en esa pequeña gráfica, fue elaborada por canales patriotas también, trabajos hechos, en forma muy rápida, 30 segundos, 3 minutos, el mensaje está allí. Esa es parte de la estrategia. ¿Dónde pudo haber aprendido el Libertador tantas experiencias? Bueno, dentro de las materias que él cursó 5 materias que eran importantes. Estudió, por ejemplo, artes militares, estudió armamento, estudió matemática, estudió cultura, idioma. Nosotros tenemos allí, podemos dar fe de cuántos idiomas por lo menos hablaba el Libertador Simón Bolívar. Inglés, francés, español. Y hay cartas en francés, hay cartas en inglés, y hay frases que utilizó él en francés combinada con español cuando hablaba. Y la planificación, si ustedes ven dentro de la parte de la planificación, nosotros que somos estudiosos de quienes acompañaron al Libertador, tenía traductores, sí tenía algunos traductores. Pero hemos encontrado personajes que, como Colnivel, el corneta que estaba de guardia en Carabobo, ese 24, Colnivel, nacido en Carayaca. Era como un sargento, pero el corneta, que es interesante. Se habla y se dice que Nevado estuvo allí. Cosas como esas también importantes, porque algo tan apreciado, algo tan familiar va a ir a la batalla. Creo que era la batalla decisiva, no era una batalla configurativa, era la batalla decisiva, así se llama, batalla decisiva, y hay combates y hay batallas configurativas. Las que hizo Bermúdez eran configurativas de esa gran batalla, que es la más grande y es la que proporciona la libertad, como dijo nuestra profesora que nos acompaña acá, era la batalla decisiva para lograr la independencia de nuestro país. Otros datos más son topográficos, importante el terreno no es plano, el terreno, hay elevaciones de 450 metros, 550 metros. Hay la serranía de las Hermanas, que está allí a mano izquierda. Hay cerros, por ejemplo, como Cayetana, los nombres son importantes, la Cayetana, el cerro Buenavista, importante, y uno que se bautizó Libertador Simón Bolívar, que hay un hito ahí ahorita también, porque es donde él propiamente, hasta ahí él llega, de allí donde él se separa, a donde muere Negro Primero, en línea recta hay 370 metros. Y de donde él está parado, donde muere Ambrosio Plaza, hay 1800 metros, porque el campo de batalla se hace pequeño. Se hace pequeño porque todos los caminos iban a dar allí. Y todos los caminos, eso fue un infierno de media hora, pero bien planificado. Y los hombres que participaron allí, los hombres y las mujeres que participan en esa batalla, iban con la gran determinación de ser libres o morir. No había vuelta atrás. Dice César Rengifo, que es importante, en su poema Una espiga sembrada en Carabobo, que todos los espíritus de la sabana iban junto con el Libertador Simón Bolívar a la batalla, que no iba a poder perder nunca. Aparte de que antes en la arenga, él habla de la Santísima Trinidad, en cual creía mucho y se invocó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también hay que decirlo, nosotros somos un pueblo de fe, un pueblo que tiene mucha fe, y la fe nos ha traído a donde estamos, y la fe nos va a llevar a donde queremos, en esa idea.
Allí hay un video que habla de la estrategia. ¿Dónde aprendió Bolívar? Bueno, hay gente que dice que aprendió con Sun Tzu, que leyó, tuvo acceso. Si estudió la guerra, el arte de la guerra, bueno, yo lo vi, lo dije, bueno, sí, interesante. Es posible, es posible. Él mismo en sus cartas cita, por ejemplo, a Rousseau, cita la Revolución Francesa, tuvo en Roma, estuvo muy cerca de Napoleón, que era un estratega militar. A los 27 años ya era emperador y aprendió, estuvo cerca. También no es oficial que hablaba alemán, pero algo de alemán entendía porque su amigo, un amigo muy personal, le regaló libros de ingeniería. También tuvo cerca a Oliari, a Farriar, que era Oliari de origen irlandés, Farrial de origen inglés. Y así unos amigos, pues que indiferentemente de sus clases sociales, donde estaba el conocimiento, una instrucción, una ilustración. Él fue ilustrado, ya la ilustración estaba corriendo a partir de los años 1779. La gran batalla de Carabobo tiene una configuración nacional, regional e internacional. ¿Qué estaba pasando en el mundo también ese mismo año? Ya los Estados Unidos habían tenido un presidente desde 1789. 1789, George Washington era el presidente de Estados Unidos, pero Simón Bolívar tenía 6 años y Andrés Bello tenía 11 años. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, no, es que Bolívar no fue atendido por Washington. Con 6 años era difícil que lo tuviera. Pero es que Andrés Bello viajó allá y tampoco, bueno, pero un niño de 11 años no creo. Entonces, la historia hay que estudiarla, estudiarla. ¿Quién le lleva la medalla al libertador Simón Bolívar, al libertador del sur? Esa medalla llega en 1828. 1800, se la llevan a Bogotá. Ese año Bolívar ya estaba en el Perú. No queremos pasar ese video sin decir que tan importante como la batalla de Carabobo y la estrategia es la formación que el propio Libertador le había inculcado a sus oficiales y a sus tropas, las cuales ya 7 meses antes había manifestado cuando firmó el armisticio allá en Santa Ana. Lo dijo, tengo 12,000 hombres entrenados y disciplinados, los mejores hombres que he tenido. Y estamos hablando de 7 meses antes de la batalla. Vamos a ver un video que es corto, pero de una idea del pensamiento libertador y la estrategia de Sun Tzu. Simón Bolívar y Sun Tzu muy probable.
P. Español Miguel de la Torre manda a 1500 soldados a repeler a Bermúdez y queda con menos tropas para... Bueno, un resumen bastante interesante y ahí está el mapa. Eso es la estrategia. Distracción hacia el oriente y concentración desde occidente al sur para luego hacer un ataque hacia el norte, logrando dispersar al enemigo. Algunas veces es importante saber de que este tipo de maniobras son geniales, han dado resultados. Esa la aplicaron en Tormenta del Desierto. Saddam Hussein cayó en una trampa como esa. A nosotros nos han querido causar distracción al sur, una distracción al sur allá, pero hemos sido inteligentes. No nos vamos a mover para allá, simple y llanamente ya estábamos allá. Y muy inteligente de crear una unidad allá, crear la unidad allá. No es enviar una de aquí para allá, es crear una allá, con los medios disponibles. Interesante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado la guerra. Paralelamente nos han hecho ejercicio en La Guajira. Nos han hecho ejercicio en La Guajira. Ahí pusieron 11 tanquecitos. Pusieron disparando ahí. Pero bueno, están ahí con unas ideas. Como decía el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, si hay que ir a hacer la guerra con Colombia, porque nos obligan a ir a la guerra, iremos con las lágrimas en los ojos, pero decididamente a ganarla. Este ejército nunca ha perdido. Eso sí podemos estar seguros. De las 472 batallas que están registradas y las que se estudian en la Escuela de Infantería, es difícil porque los soldados venezolanos son triunfadores y el soldado venezolano es venezolano y es venezolana. O sea, no, tenemos esa bandera heredada de los lanceros de paz, vencer o morir. Aquí nadie va para allá, el que vaya vas a ganar, no vas a regresar. Eso lo tenemos pues, dentro de la sangre. Ahí explica muy bien ese video. Y quien estudia Libertador tendría que estudiar por lo menos 40 batallas. Los órdenes de batalla los leímos acá. Está dentro del documento oficial firmado por el Libertador Simón Bolívar. No me fui a los libros y estoy citando libros porque muchos de esos libros, ahí están los historiadores nuestros, fueron escritos por autores que jamás pisaron el campo de Carabobo. Si usted le pregunta dónde está el río Chirgua, no sabe dónde está el cerro Centella, no sé, Quebrada del Lorito, Quebrada Carabobo, no van a saber. Pero hay que ir allá a caminar a 1600 metros, margen izquierda de la carretera. Ahí está parte de la ruta, porque hay que recuperar. El Cerro Buenavista es inconfundible. Ahorita tiene una torre de 18.000 kilovatios. Una torre allí. Bueno, cuando construyeron hace 70 años las redes eléctricas, estoy casi seguro que no sabían que allí donde colocaron esa torre, allí era donde Bolívar se paró. Dentro del campo de Carabobo actualmente, bueno, hasta Taguanes, producto de la población, hay algunos talleres, algunos barrios que crecieron allí, muy pequeños, podría inclusive llamarse a la reflexión, otras tierras están cultivadas, se tiraron cerca ganaderas, pero todos muy colaboradores. La mayoría de todos ellos descienden de los mismos soldados que participan. La hacienda El Naipe, de la hacienda El Naipe, que es la misma de hace 200 años, está en manos de la misma familia. Con gustosamente, cuando estuvimos en El Naipe, allí donde Ambrosio Plaza lanza el ataque, está en la misma familia, los descendientes de los mismos dueños. Y los pastores que tienen ovejas y demás, todos los mismos apellidos de los soldados que quedaron allí después de la batalla. Interesante. Tocuyito igual. Muchas de las personas que habitan hoy en Tocuyito son descendientes de esos mismos que defendieron la patria allí. Bueno, con esta intervención en aras del tiempo, los videos, yo quisiera, bueno, concluir por lo menos esto, a ver si hay alguna pregunta y finalmente cerramos con un pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Profe.
¿Me escuchan? No, es que leí que en la primera parte mucha gente no me había escuchado. Yo creo que igual que todos los que estamos acá en la sala, y supongo que los que están del otro lado de la transmisión, como absolutamente atentos y atentas a lo que ha sido esta extraordinaria intervención que nos deja claro no solamente lo que fue el panorama de la batalla de Carabobo, sino los componentes que entraña una estrategia que tiene, además, el objetivo supremo de la libertad, y que yo creo que ha sido conmovedor escuchar al general Galván en el refuerzo de lo que este pueblo ha luchado por la independencia y por la libertad de la América, por la configuración de la patria grande y por ese ADN libertario, esa identidad genuinamente nuestra que tiene en la libertad y en la defensa de la patria un componente indisoluble de la venezolanidad. Yo quiero entonces pasar junto a esta emoción y a este agradecimiento, a ver si hay alguna intervención, alguna pregunta. Hay agradecimientos allí, felicitaciones al general. No logro ver si más abajo habrá alguna. Es verdad, quien conoce su historia sabe de dónde viene y a dónde va. Esta conferencia ha sido hermosísima, que nos presenta la convicción libertaria de nuestro pueblo heroico. Viva Carabobo, gracias por esta brillante conferencia. Así es. Bueno, que viva Venezuela, bravo mi general Nerio Galván, lo máximo. A ver, siguen llegando. Había una intervención previa. Está solicitando un derecho de palabra. Carlos Bracho, del Zulia, creo que si es el mismo Carlos Bracho, tocayo no, coterráneo del general. ¿Qué papel tuvo el ejército de descalzos en la consumación? Ya va, fue muy rápido. Bueno, debe ser de la batalla, ¿no? En la consumación de la estrategia. Una pregunta, ¿qué papel tuvo el ejército de descalzos en la consumación de la estrategia? Esa es una pregunta, y abajo creo que hay otra para ver si sobre el genio del libertador. No, la batalla de Carabobo expresó la Unión Nacional para la Liberación. Esa sería la pregunta, el papel de los descalzos. Bueno, importante que hablar de los descalzos se va a referir directamente a las tropas que vienen del sur de Venezuela, lo que hoy corresponde al estado Apure. También ahí en la antigüedad aparece inclusive en el Acta de la Independencia, hay una provincia llamada Casanay. Casanay, hoy eso corresponde al Meta, lo que es el Meta, el Bichada, el Guainía de lo que es la República de Colombia hoy en día, hasta Villavicencio, que era parte de la Capitanía General de Venezuela. Es muy importante eso. Estuvimos viendo que esas tropas que inclusive en el año 1819, 151 hombres, incluyendo a José Antonio Páez, tenían la experiencia de haber participado en la batalla de las Queseras del Medio. Atravesan los ríos. Esos caballos inclusive, esos caballos pasan los ríos. Y los caballos que trajeron los españoles en barco no eran expertos nadadores. Estas tropas andaban descalzas simplemente porque no usaban calzado. Cuando muchos usaban algunas pieles, no tenían camisa. Una de las cosas por las cuales Negro primero inicialmente andaba con el ejército español era porque le ofrecieron camisa y calzado. Eso era algo extraordinario hace 200 años, tener calzado.
porque creo que el 70, el 80% del pueblo venezolano usaba una indumentaria natural para cubrirse los pies. Pero es muy importante porque eran buenos jinetes, manejaban muy bien la lanza y eran aguerridos y feroces. Esa es la palabra, aguerridos y feroces. Ellos habían vencido en Apure, en la campaña del sur, Invencible, Mucurita, Las Flecheras, el inicio de la campaña, inclusive de la liberación de la Nueva Granada. Habían participado junto con Páez en varias escaramuzas igualmente. Y muchos también habían estado con el Libertador en Angostura. Es decir, estaban fogueados. Estamos hablando en 1821, del 5 de julio, bueno, del 5 de julio no, desde el 19 de abril de 1810 al 5 de julio, esos meses, y del 5 de julio en adelante, pasando por el año 1813, 14, que fueron la escuela para formar los guerreros que finalmente con esa experiencia llegan a este año. 10 años de guerra transformaron a los venezolanos en unas tropas inexpugnables, algo así como nosotros actualmente. 20 años de revolución nos han convertido, más esos 10, tenemos 30 años de experiencia para darle respuesta a cualquier amenaza. Si nos quieren llamar descalzo porque somos venezolanos, nosotros vamos a andar, y es preferible porque te vas a meter en un río y si tienes botas, 8 o 10 horas con botas, los pies te van a sufrir, pero si no tienes puesto nada, se te van a secar rapidito. Eso no paró a las tropas del Libertador Simón Bolívar. La genética, que dice la profesora, es vital, es vital. Pero hay una pregunta clave: ¿por qué estaban en Carabobo? ¿Por qué en Carabobo? ¿Por qué no estaban en otras partes si no allí? Bueno, es muy importante ese sitio, porque en ese sitio cruzaban los caminos. Puerto Cabello, ahí usted podía ir, desde ese punto podía ir a través de La Mona para San Felipe Yaracuy, ahí había un fortín. De ahí al estado Lara, de Lara iba hacia lo que es Coro y también podía seguir hacia el estado Zulia. Por allí, por el Meta y por el Arauca, podía llegar hasta la pata del Piedemonte andino y luego subir. Eran las rutas que se utilizan. La otra era Barquisimeto, subir, Araure, Boconó, Trujillo, Valera y de ahí para Cúcuta. Eran las otras rutas por donde fue la campaña. Mira. Lo interesante es que nuestro ejército, inclusive hay un pasaje en un libro escrito por un colombiano que escribió un libro llamado Bolívar, político, militar y libertador, de apellido Pinzón, ¿de acuerdo? Él está exiliado ahorita en Alemania. Pinzón está exiliado en Alemania, porque cuando hizo ese libro, automáticamente la oligarquía de Colombia le enfocó las baterías y tuvo que irse a vivir en Europa. Pero ese libro lo leí yo cuando era teniente coronel, casualmente. Ahí hay un lema que decía así, un lema del libertador Simón Bolívar que decía: no tenemos lanza ni caballo, pero Dios está con nosotros. Importantísimo, la parte de la fe. Eso se movía allá abajo. Si va un escritor, tal vez le reste importancia. Para nosotros los soldados es muy importante y como pueblo también. Porque no podemos negar que somos un pueblo de fe. De hecho, el escudo de Caracas dice así, 1567. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santiago de León de Caracas, 1567. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién es Santiago? Pues tú déjate que le pusieran Santiago a Caracas. ¿Por qué de León? ¿Quién es de León? No, no es Oscar de León. ¿Por qué de León? Entonces allí viene. Nosotros tenemos que saber por qué está ese león allí, por qué está esa almeja allí, por qué está esa espada con 2 lunas. ¿Qué significa? ¿Quién la trajo? Ah, me la trajo mi abuelo. ¿Y mi abuelo por qué trajo esa almeja para acá? ¿Y ese león qué significa? Ajedrezado. ¿Qué sangre trajeron para acá? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se vinieron? ¿Y por qué después seguían mandando y después de repente ahora no los quieren ni vivos ni muertos y los van a perseguir? Porque nosotros hemos sido perseguidos siempre. Hay una parte interesantísima que es ver el linaje del libertador Simón Bolívar, que está oculto por allí. Yo invito
invito a quienes nos están oyendo y a todos, ¿por qué existe allá en el Medio Oriente un jardín con 30.000 árboles? Un jardín dentro de una ciudad, no le voy a decir la ciudad para que investigue, un jardín con 30.000 árboles llamado Jardín Libertador Simón Bolívar. Y ahí hay un lema, que eso fue hecho en 1953, que Bolívar dice, mi causa es la causa de la humanidad. Ese lema le cae muy bien a la revolución bolivariana. Deberíamos de tomarlo. Nuestra causa es la causa de la humanidad. Y en la radio yo a veces lo he dicho, Venezuela es el último pueblo libre del mundo. Es el único pueblo que no ha podido ser esclavizado después del 5 de julio de 1800. Entonces los descamisados, como los llaman, en la canción de Ali Primera, Canto a Bolívar, donde un niño le dice, Bolívar, ¿y tú? A mí no me permiten visitar una placita porque no tengo camisa y se olvidan que moriste sin camisa en Santa Marta y hasta una camisa prestada te di. Entonces ahí están los descamisados. Los descamisados son, y los hombres descalzos son el ejército de Bolívar que buscaban la libertad. Hay muchos nombres. Bueno, los nombres de los 140, los 150 llaneros de Paz, donde está Farfán. Y están muchos soldados famosos que el comandante Chávez nombraba, ahí está, en la sociedad bolivariana, cuando vemos esos nombres y vemos los apellidos, somos nosotros, no hay más, ahí están los apellidos de los que son. En la batalla naval del lago, ahí están los que somos. En las del llano, aquí están, la de Moscurita, ahí están, puros venezolanos, Batallón Vargas, los guaireños que siempre han sido guaireños, los caraqueños que siempre han sido caraqueños y los llaneros. Y como pudimos ver allí, los zulianos y los andinos que el ejército pues invitaba a alistarse, que por cierto le envío un saludo al profesor Ubaldo García, que es historiador y es presidente en el estado Trujillo de un instituto muy importante que se llama Historiadores Amantes de la Historia de Venezuela. Interesantísimo, que es parte del grupo de nosotros. Bueno, espero haberle contestado. Hay dos preguntas más. Una tiene que ver con cuál es el cerro estratégico, o sea, de todas las elevaciones alrededor del GAM, y sobre la mujer, la participación de las mujeres en la campaña de Carabobo. No, el cerro más estratégico que usted va a buscar allí se va a llamar Cerro Buenavista. Ahí está la Cayetana, pero el Cerro Buenavista, si usted entra y busca el Cerro Buenavista, en esa parroquia de hoy en día, una parroquia combativa, allí ahí está el pueblo esos pueblos no existían hace 200 años, quedaron después de la batalla inclusive, porque eso es un camposanto allí, es un camposanto, ahí está prohibido excavar, ahí está prohibido excavar, y ojalá sea así siempre. Allí, ese cerro de Buenavista, el Bolívar tiene nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, elaboró un programa que se llama Caminos de Independencia, Camino de la Historia. Ahí aparecemos cuando éramos generales de brigada, que estábamos haciendo ese trabajo. Se hizo un film de 38 minutos, interesantísimo, que lo pueden ver junto a esto, colocando ahí Batalla de Carabobo, y ahí va a aparecer la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y le va diciendo la altura y la posición geográfica de cada uno de esos cerros. Y de allí el general Rodríguez Cabello se para y dice, de aquí, de este cerro, ahí va a ver la torre esa de 18.000 kilovatios, desde este cerro Bolívar visualizó todo el campo. Luego que se fue avanzando sobre el objetivo, en media hora él avanzó un poco más a donde muere Negro Primero, a 350 metros. Ese cerrito es pequeño, un cerro pequeño. Ahorita está totalmente cultivado de maíz. Si usted va ahorita, están los agricultores, ese cerro está lleno de maíz, pero ahorita el monumento donde Bolívar finalmente, cuando finaliza la batalla, está parado allí. Y el Negro Primero, a mano derecha, había muerto, Ambrosio Colazo Majaca y Cedeño mucho más adelante, mucho más adelante. Entonces, ese cerro, cuando se plotea, está por encima de los 450 metros sobre el nivel del mar. Y es uno de los cerros, por eso se llama Buenavista. A favor nuestro,
nos brindó la gran capacidad de ver cómo estaba organizado el enemigo, que es importantísimo. Hoy en día eso se hace con drones y con satélites, mucho antes de ir para la batalla. O sea, tú tienes que, mira, están aquí, están aquí, están aquí. Pero en esa época había que ir cuerpo y alma, usar el servicio de espionaje. La mujer, ¿cómo participa? Bueno, la mujer, fíjense, la historia de la mujer en la independencia es vital. No solamente, no, que la queremos ver con fusiles, no. ¿Quién hizo la inteligencia estratégica para todas las batallas? ¿Qué se imaginan ustedes? Luisa Cáceres de Arismendi, por ejemplo, Petronila Mata. Petronila Mata en la isla de Margarita. Usted vaya a la mitad de la isla es Mata, claro, pero es que descienden de Petronila. Que son mujeres que veían que llegaban los barcos y se acercaban y recababan información. ¿Cuántos hombres vienen? ¿Tienen hambre? Fíjense, las necesidades, y aportaban la información oportuna. Esto se aprendía en la escuela de guerra y lo podemos llamar espionaje o inteligencia estratégica, operacional, táctica. Pero dentro del campo de batalla, las buenas informaciones salvaban vidas, salvan muchas vidas. Y nuestras mujeres en las partes de comunicaciones, como buenas comunicadoras que son siempre, transfería el mensaje y finalmente llegaba por eso esas cadenas de información a los altos mandos, a Libertador Simón Bolívar. También la parte logística fue importante, la participación de la mujer, la atención logística y de primeros auxilios, importantísimo. Lo que era atender los caballos heridos, las personas heridas, el alimento, junto con hombres también. Había mujeres pues que de no tener niños acompañaban a su esposo hasta la primera línea de batalla. Hemos buscado registros en nuestra historia porque hay demasiadas batallas que no se han hecho. Y ahí nosotros como historiadores, ministerio, la Universidad Militar Bolivariana, doy fe de que durante las últimas gestiones se han hecho esfuerzos para recuperar los órdenes de batalla de 400 batallas. Por lo menos tenemos 40 definidas, 40 batallas. La han hecho los capitanes cuando están haciendo cursos, los tenientes coroneles, para que nosotros entendamos cómo se hizo eso. Interesante la participación de la mujer. Y van apareciendo a medida que vamos desempolvando. ¿Quién hablaba de Juana la Avanzadora aquí? Nadie. Ana María Campo, nadie hablaba. Hablamos, Ana María Campo. Pero no eran generalas, no eran coronelas. Bueno, muchos oficiales ostentaban jerarquía y otros tenían autoridad. Casos, por ejemplo, de José Antonio Páez, que siendo teniente coronel tenía el mando de coroneles. Y eso causaba algunas veces Bolívar. No, es que va a comandar Páez. Pero nosotros somos coroneles y él es teniente coronel. ¿Y cuál es el problema? Ponle la estrella de coronel. Listo, ese mismo día, haciéndolo coronel. Ahora él es coronel. Listo. Así pues, pasó aquí. Entonces nosotros vamos al Panteón Nacional, y vuelvo y repito, solo en Revolución se le ha dado el puesto a la mujer patriota. Bueno, yo estudié a Petronila, a Luisa Cáceres Arismendi ahorita, pero cuando estaba en la academia primero, segundo, tercer año, no, pero en general tuve que estudiar esas coronelas, gobernadoras inclusive. Otros esposos de gobernadores que dieron todo, y muchas de ellas en prisión vieron morir a sus hijos de hambre. Muchas de ellas vieron morir a sus hijos porque les daban era pescado y agua en los calabozos. Eso no lo cuentan aquí. Nadie lo va a contar. No, vale, los españoles eran una mantequilla, como dicen. Pues, eso era, la mujer caía presa, eso le daban un banquete. No, señores, si era patriota, la metían ahí. Si tenía un muchachito, con su muchachito, el muchachito iba a morir. Era algo horroroso. Entonces, bueno, espero haber contestado la inquietud de los compañeros que están allá escuchando. Bueno, no veo, veo muchísimos saludos. Hay una solicitud de información. Estas conferencias están siendo
sistematizadas, esta cátedra, es la cátedra bicentenaria, y a través de las redes, tanto del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria como del Centro Internacional Miranda, pueden obtener la información para acceder a su grabación y poderla divulgar y circular entre todos los que estén interesados. Yo quiero cerrar agradeciéndole, por supuesto, al general Galván. Quiero cerrar también, él aludió al tema de que la causa de Venezuela es la causa de la humanidad. El comandante Chávez hablaba de la razón amorosa, de la causa humana. Nuestra causa es la causa humana. Y nosotros seguimos en ese empeño de hacer buena no solo la lucha y la entrega, la sangre derramada por nuestros libertadores, sino también el sacrificio que nuestro pueblo viene haciendo por consolidar su independencia y su libertad. A veces eso no se entiende, no se entiende la fuerza y el poder que tiene la historia, que tiene la identidad, que tiene esta carga, esta responsabilidad de ser los herederos de esta carga histórica insoslayable para comprender las luchas de la humanidad por sus destinos, por su soberanía y por su autodeterminación. Honradísima, general, de haberlo tenido aquí, una demostración además de a dónde hemos llegado con la Unión Cívico-Militar. No era fácil, tampoco ni concebible, estos diálogos que ahora sostenemos con la mayor claridad, con la mayor transparencia y con con el mayor cariño, porque somos al final patriotas de esta Venezuela profunda. Agradecida, les invitamos para la cátedra bolivariana bicentenaria, perdón, la cátedra bicentenaria del jueves que viene, donde vamos a estar abordando otros aspectos fundamentales del bicentenario de Carabobo. Muchísimas gracias.